Muy buenos días, niños de segundo grado. Nuevamente nos encontramos acá a través de esta pantalla virtual, en nuestra escuelita virtual, aprendiendo cada uno de los conocimientos, apoyando el refuerzo, ¿verdad?, de la guía que nos manda el Ministerio de Educación. Esta mañana vamos a ver la materia de lenguaje. Y vamos a ver un tema tan interesante como es los textos narrativos. En este caso, vamos a hablar del cuento, ¿sí? Y para ello, pues, vamos a cantar una cancioncita que nos recuerda a nuestras abuelitas, ¿verdad?, cuando nos cuentan un cuento. Y también esa abuelita que aparece como parte de un personaje de un cuento, como es la abuelita que sale en el cuento de la Caperucita, ¿verdad? Así que vamos a cantar esa cancioncita. Di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita, di por qué tú ya no tienes dientes. Dímelo, dímelo abuelita, di por qué eres viejita, di por qué tú ya no tienes dientes. Así es. Esta cancioncita la cantamos a todas las abuelitas con mucho amor, porque son parte interesante en el ámbito de los cuentos. Siempre aparece una abuelita y ¿por qué no mencionarla? Pues esa abuelita de los cuentos, como es la Caperucita y otras abuelitas más que han aparecido en los cuentos maravillosos. En este caso, vamos a hablar sobre el cuento. Para poder realizar un cuento, en primer lugar, debemos de tener imaginación. Lo interesante del cuento es que es tan lúdico que dentro de un cuento todos los personajes hablan. Habla la escoba, habla la ventana, habla el trapeador, habla la taza, hablan todos los animales también. Eso es lo interesante. Así que el niño debe de aprender a explorar su imaginación. La creatividad es muy importante, porque cuando la docente le deja que pueda crear un cuento, el cuento debe de tener un paso a paso, que es la secuencia que se lleva dentro de ese cuento. Así que debe de haber mucha creatividad, lleno de colores, dibujos, recortes, etcétera. Allí el niño va desarrollando sus aspectos, ¿verdad?, de arte, que es importante. Los personajes también debe de haber un cuento, porque ellos son los que activan en sí la imaginación del niño. Por eso que a los niños dentro de las edades de las parvularias hasta toda la primaria todavía mantienen una mente lúdica, ¿sí?, que es prácticamente el juego, trabajo y sobre todo la imaginación, que es muy importante en podérselo desarrollar. En las partes del cuento son inicio, nudo y final. En este caso, el inicio es el que relata el lugar y los personajes que están prácticamente dentro del cuento. En el nudo, ¿verdad?, tenemos lo que es en sí el apogeo en sí del cuento, cuando ya se están desarrollando cada una de las funciones de sus personajes. Y al final, pues, es el que describe el fin de la historia. Esta parte es muy importante considerarla porque lleva un paso a paso a trabajar. Hay diversidad de cuentos, pero en este caso de los niños de segundo trabajamos los cuentos imaginativos, los cuentos infantiles, los cuentos maravillosos, como son los cuentos clásicos, ¿verdad?, que conocemos nosotros, como son La Cenicienta, Blancanieves. También podemos mencionar La Caperucita Roja, que es muy clásica. Esos son los cuentos maravillosos, que son los cuentos que se trabajan en estos campos de parvularia y la primaria. Pero cuando hablamos de cuentos, estamos hablando específicamente de un libro. El libro consta de dos partes importantes, que son la portada central y la contraportada. Cuando nosotros tenemos un libro, lo abrimos y en la parte prácticamente izquierda del libro es lo que es la portada. La portada es un dibujo que identifica la introducción de un libro.
y la contraportada es la parte final del libro. Solo estos dos aspectos son los que es importante que los niños conozcan, ¿no? Porque el libro en sí tiene muchas partes, pero esta es la esencia de lo que es el trabajo, en primer lugar, del texto narrativo y de lo que es en sí el libro, su estructura. Muy bien, niños, es así como hemos finalizado, ¿verdad? La clase de lenguaje, esperando que la guía que yo les he enviado, ustedes la estén trabajando, sigan las indicaciones, realicen las diferentes actividades y esto les va a permitir el poderse desarrollar mucho más y adquirir el conocimiento, ¿verdad? De los personajes, de cómo se da el nudo en el cuento, cómo se da el final, cómo se da el inicio. Ustedes lo van a ir conociendo paso a paso. Muy bien, niños, esperamos vernos hasta mañana. Cuídense.